gracias a Dios por el hermano Carlos. Él se ha hecho de un ministerio de alto valor. Hidratar al pastor. Trae su botellita de agua. Hay una iglesia en Kentucky a la que yo sigo de manera muy regular. Y tienen un púlpito muy amplio y siempre tienen un vaso limpiecito así con agua fresca. Y entonces he estado pensando ponerle aquí una para poder tener aquí, ¿verdad? Pero por lo pronto podemos echar mano del ministerio del hermano Carlos. Avancemos pues, dice la palabra de Dios ahí en Judas, versículo 22. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué manera de concluir su carta al apóstol. Vamos a leer ese versículo 25 todos juntos. ¿Lo tienen ahí, verdad? Ok, yo solamente voy a darle la entrada y déjeme oírle, respetando los signos de puntuación que están ahí. Dice la palabra de Dios: al único Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Una vez más. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas va a concluir esta su misiva, su escrito, su carta, su epístola, su mensaje, y lo va a hacer no a título personal, no, sino a título de aquel que es poderoso, dice el versículo 24, y aquel que es poderoso. Y para no dejar margen a la especulación respecto a quién es aquel poderoso, va a invertir los dos últimos versículos que vemos aquí, el 24 y el 25, para citar atributos divinos tales como la unicidad y la sabiduría. De ahí que así escriba la frase que titula este mensaje: el único y sabio Dios. Y vamos a desarrollar en el mensaje varios aspectos que son de alto valor y que no pueden ser adjudicados a nadie más que no sea Cristo, que no sea nuestro triúnico Dios. La identificación específica parece no serle suficiente. Entonces, no solo lo identifica, sino que lo ubica en un contexto inconfundible. ¿Y cómo es que es eso? Bueno, apoyándose en las dimensiones que los lectores de su mensaje entenderemos a la perfección: espacio y tiempo. Espacio y tiempo. ¿Por qué podemos entender lo que es espacio y tiempo? Porque en este mundo físico lo que usted y yo percibimos es espacio y es tiempo. Para llegar a la iglesia, usted está pensando en un espacio que está marcado con una dirección aquí en esta ciudad. Con relación a donde usted vive hay una distancia, y para recorrer esa distancia usted en un momento dado presupuesta tiempo. Y usted dice, bueno, mi casa está en tal punto de la ciudad, la iglesia está en tal punto de la ciudad, entonces para recorrer esa distancia yo tengo que disponer de determinada cantidad de tiempo. Y así lo hago con mi trabajo, así lo hago con mi escuela, así lo hago con
con la intención de ir a visitar a algún familiar, y algunos que tenemos que de repente ir a visitar a clientes que no necesariamente están ubicados en un solo lugar, ¿verdad? Algunos clientes nos quedan cerca, otros clientes nos quedan más lejos. Entonces es necesario decir, a ver, espérate, es que aquí es más distancia, es decir, es más espacio, entonces necesito más tiempo. Bueno, Judas, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a ayudar a entender a la perfección. ¿Por qué? Porque estará hablando de espacio y de tiempo, que son magnitudes físicas. Como magnitudes físicas, en el mundo físico se prueban a sí mismas. Una vez que el escritor sagrado cumplió plasmando esta revelación para la eternidad, llega la hora en la que parece disponerse a poner la cereza en el pastel. Por alguna razón, cuando yo veo una cereza en un pastel, ese pastel nunca estuvo malo, estuvo muy rico. Y yo he oído a congregantes de esta congregación que de repente me dicen, ¿me da la cereza? A veces no es cereza, a veces es una fresa, ¿no? A ver, le corta aquí que me toca esa fresa. ¿Sí o no? Pues eso es lo que va a hacer Judas en su carta. Déjenme ponerle aquí una cereza a mi carta. Quiera Dios mover con el poder del Espíritu Santo, dando testimonio a nuestro espíritu, a más de uno aquí para decir, yo quiero esa cereza. Esa es para mí, hermano. Gracias, Señor, porque me dejas anticipar. Y como lo estoy explicando, como me lo están explicando y como lo estoy entendiendo, sí, es una cereza que yo quiero para mí. No es casualidad que al concluir su carta y a manera de despedida, ya como quien está a punto de habiéndola escrito, doblarla, ensobretarla, como le ponemos la salivita al sobre, ¿verdad? Y cerrarla, para que esta carta sea enviada. Judas va a poner un acento poderoso a su concluyente instrucción o exhortación. Habremos de recordar que él le está escribiendo. Habremos de recordar, y quiero remarcar aquí, que él está escribiendo, según el versículo 1 de esta carta, ahí la tiene todavía abierta, ¿verdad? Dice el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces tenemos que recordar que esta carta, el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, la escribe a los llamados. No le escribe a todos, le escribe a los que son llamados, a los que ya son santificados. Y número 3, guardados. Si brincamos al versículo 3, sigue diciendo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Entonces es a los que tienen la común salvación. ¿Serán inconversos estos que van a recibir la carta de Judas o serán hermanos? Son hermanos. Esta carta universal no es para toda la humanidad. Judas le está escribiendo a los que ya dan un testimonio de haber establecido una relación estrecha con Dios. Tú conoces al que te salvó. El que te salvó te conoce a ti. ¿Por qué? Porque te llamó, te santificó y te está guardando. Tú eres de los de la común salvación. Seguimos leyendo a los santos. Estoy en el versículo 3. Y si seguimos leyendo, encontraremos que se refiere a los que se les dio una vez la fe. Es que la fe para salvación solamente se da una vez. La fe para salvación no es algo que está como quien saca hamburguesas. Órale, a ver cuántos quieren. No. La fe para salvación, dice aquí la palabra de Dios, a los que se les dio una vez la fe.
Después, ya a partir del versículo 5, imparte una magistral conferencia respecto a los apóstatas. Le está diciendo a todos aquellos que son salvos y que tienen una relación probada y públicamente profesada, que hay apóstatas alrededor de ellos. Por eso el versículo 5, mire cómo empieza. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y ahí pone una división entre los que sí y los que no creyeron. Esta magistral conferencia respecto de los apóstatas llega y concluye hasta el versículo 22. Y podemos ver que del 22 al final, que es el 25, su conferencia ha quedado ya impartida y ahora va a despedirse exclusivamente de los verdaderos hijos de Dios. De manera que esta postrera instrucción, porque se va a despedir pero no va a dejar de instruir, cierra con una dedicatoria con respecto a los que también se precian de ser verdaderos. Para ellos viene una indicación que tiene que ver con el testimonio que deben desarrollar alrededor de los suyos, que como ustedes son verdaderos, para que nos conduzcamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice, al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Y es como empezará entonces a despedirse. Usted y yo sabemos que las despedidas son siempre cargadas de emoción, ¿no? Por alguna razón, si pasé 2 días, 3 días, 10 días o pasé un mes visitando, bueno, si pasé un mes ya en lugar de decirme adiós, que me dicen adiós, ¿no? Pero esos últimos tiempos, esos últimos momentos, esa despedida, son las palabras que quedan más grabadas. Si pasé una semana conviviendo o 3 días, sí, va a haber memorias de cómo llegué, qué comimos, de qué platicamos, qué me dijiste, qué te conté, a dónde fuimos a divertirnos, qué hicimos, al día siguiente qué pasó. Pero si yo refiero ese evento en mi vida después de algún tiempo, la despedida es algo que no, es muy difícil que se olvide. A la hora de que me voy a despedir, entonces, nos decía un tío ayer, me decía el comentario mi esposa, tu tío sonó como sonó tu mamá la última vez que estuvo de visita en casa. ¿Por qué? Le digo, porque dijo, tal vez esta es la última vez que nos veamos. Y sí, mi mamá dijo eso. Lo tengo muy presente. Siempre que vino ella, todas las veces que vino, todos los años, no sé, 20 tal vez, que venía a pasar acá 3 semanas, a veces un mes. Ya cuando la íbamos a llevar al aeropuerto, siempre hacíamos un círculo ahí en la sala de casa para orar. Y esta vez en particular, recuerdo claramente que dije, bueno, vamos a orar. Y dijo, sí, hijo, porque tal vez esta sea la última vez que venga. Y dije, mamá, ¿por qué dices eso? Y me acuerdo como si hubiera sido ayer, y de eso hace ya 8 años. Y a mí no me lo dijo el tío, pero me dice mi esposa que se lo dijo a Irán. Pues fue bueno verte, hijo, tal vez esta sea la última vez que nos veamos. Y ella no se lo dijo a ella, pero ella estaba, ustedes saben cómo están las mamás, ¿no? Parecen una antenita de vivir. Es más, si quieres saber qué pasó en toda la reunión, mi esposa sabe. Aunque nada más estuvo platicando en una mesa, sabe lo que se platicó en varias mesas.
Pero lo que quiero llamar su atención es que estamos hablando aquí de una despedida. Esas palabras deben quedar entonces en el lector de esta carta. Intencionalmente, y cuando digo intencionalmente no es la intención de Judas, es la intención del Espíritu Santo que inspiró a Judas para que esto quede claro. Y si son palabras de despedida, vamos a asomarnos a ellas y a deleitarnos en la riqueza espiritual que tienen. Pero vamos a dejar que sea el Señor el que nos guíe a la hora de hacerlo. Vamos a pedirle que tenga bien bendecirnos. Padre nuestro, sí es una sentida despedida en esta carta de Judas que, inspirado por el Espíritu Santo, queda plasmada en la revelación que eternamente dará testimonio de tu gracia. Ten a bien bendecido, Señor. Alabo y bendigo tu nombre porque particularmente hoy me bendices con libertad para predicar tu palabra. Y tengo que decirlo, Señor, en el Espíritu, es una convicción, una sensación grata. Te ruego en tu precioso nombre que tengas a bien extender esta bendición, cuando menos un oyente aquí. Ya sea de los que estamos aquí hoy bajo este techo, o de aquellos que puedan estar oyendo la predicación a través de la retransmisión por las plataformas por las que llega a sus oídos o a sus hogares. Que toda la honra y toda la gloria sean para ti, Señor, y que tu propósito divino, al revelar estas verdades para honra y gloria tuya, se cumplan a pesar de nuestros límites y de nuestros errores. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Al único y sabio Dios. Judas no es una carta evangelística. El tema que se desarrolla durante esos 25 versículos no es evangelístico, simplemente porque no se ha de evangelizar al que ya ha hecho una profesión pública de fe. Lo explicaba ahorita en la introducción. Y que es así como se cuenta entre los hermanos o hermanas descritos en ese versículo 1 de esta carta. Ya los identificamos. Entonces esta carta está escrita refiriéndose a usted y a mí. A cada uno que está aquí, que ha hecho profesión de fe, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a cada uno de nosotros. Los que están aquí a mi derecha, los que están aquí a la izquierda, los de aquí del frente y los que están más atrás, inclusive hasta allá está el sonido. Del universo de entre nosotros, el Espíritu Santo a través de Judas prescribe y ordena un elemental pero poderoso discipulado a diferentes perfiles de verdaderos creyentes. Dije un poderoso discipulado a diferentes perfiles de verdaderos creyentes. No, ya no a apóstatas. La advertencia ya no es en un momento dado a buscar distancia con aquellos, a no dejarse influenciar con aquellos. Ahora va a tratar con los del íntimo círculo de verdaderos creyentes. Ya no a los apóstatas, ya no a los rebeldes, ya no a los inconversos. A verdaderos hijos de Dios que por el testimonio de su escrito quedan clasificados tal cuales, así. Y así es como encontramos el punto número 1 del mensaje, en el versículo 22, con el que empezó la lectura de esta tarde. Algunos que dudan, convencedlos. Son hermanos. Ya fueron convencidos por una convicción espiritual que les provocó la regeneración, el nacer espiritualmente. Por eso entonces hubo convicción de pecado y el resultado de esa convicción fue un arrepentimiento. Por esa naturaleza divina ya activa, recibieron la fe y pudieron creer, confirmando así su nuevo nacimiento.
Entre esos verdaderos creyentes habrá algunos que dudan, dice Judas. Y a ellos dice, algunos que dudan, convencerlos. ¿Dudan de su salvación? No necesariamente. Si dudan de su salvación, no es salvo. Dudan de su desarrollo espiritual. ¿Por qué no dudan de su salvación? Porque un encuentro personal con Dios, cuando es verdadero, no puede confundirse aquel. Es como, ya lo he dicho, ¿verdad? En el ejemplo. Es como salir aquí corriendo a pasar la calle y pasar a un tráiler, lo atropellara, lo dejara embarrado en el pavimento y se levantara y dijera, bueno, yo no sé necesariamente si me atropellaron o no. ¿Cómo no? Mírate, estás deshecho. Es más, vas a morir en unos segundos, si es que tienes conciencia. ¿Te atropellaron? ¿Que te atropellaron? De manera que si alguno se rasca la cabeza, pues la verdad yo no sé si se es algo, ¿no? No es algo. No lo es. Pero entre los que somos, hay quienes dudan. Dudan los que están en error. Y dudan aquellos para los que hemos de ser misericordias. Yo les soy sincero. Tengo que tener cuidado de lo que voy a decir. En la escala que causó cierto comezón, en la escala del sentir que trajo comezón a quienes son líderes o eran líderes en aquella iglesia donde nos sacó el Señor, nunca hubo un gesto como para discipularme. A ver, aquí está pasando una situación que puede causar cierta confusión en cuanto a doctrina. Adelante, avancemos en ese plan. No. Ya usted cree lo que cree, y lo que usted cree no lo creemos aquí. Entonces, no me va a discipular. No, pues como le digo, pues, eso que usted cree no lo creemos aquí. Pero lo que yo creo está en la Biblia. Sí, pero aquí no lo predicamos. Entonces no se predica la Biblia aquí. Sí, pero no esas partes no. Algunos que dudan, convencerlos. Lejos estará de este lado el ministerio en el que el Señor me ha puesto. No querer escuchar la duda que usted tenga, si usted la tiene. Y la hermana Esmeralda en alguna ocasión, para sorpresa mía, mencionó varias preguntas doctrinales, como así en un ratito, una plática tan relajada que estábamos, y la hermana pum, soltó como 3 o 4 preguntas doctrinales. Le dije, bueno, hermana, no venía preparado, pero mire, déjeme decirle. Y entonces, ahora entiendo. Por eso no es así. Algunos que dudan, convencerlos. ¿Cuál es tu duda? Pues yo no sé si soy salvo. Todos los que no saben si son salvos, no son salvos. ¿Qué otra pregunta? Pues ¿cómo está eso de que en alguna ocasión una profesora, ¿verdad?, se acercó y me dijo, pues ¿qué prueba usted tiene para decir que son Dios en 3 personas? Bueno, ¿qué le parece si vamos a Génesis 1? Usted es profesora, ¿verdad? Usted entiende muy bien lo que es hablar en singular y hablar en plural, ¿sí?
Si es singular, ¿cuántas personas son? Una. Y si es plural, son dos o más. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, señora? Sí, ok. Algunos que dudan, convencerlos. Aquí en Génesis dice la palabra de Dios que Dios habló y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuántos son ahí? ¿Es uno? ¿O son dos o más? Dos o más. Por eso podemos fundamentar la Trinidad. Algunos que dudan, convencerlos. El esposo de alguien que estaba considerando asistir, y eventualmente tal vez ser miembro de la iglesia, me aceptó un día un café. Y para sorpresa mía tenía una lista de preguntas doctrinales, no menos de unas 20, no le estoy exagerando. Oiga, hermano, pero entonces, ¿por qué? ¿Y qué quiere decir la misericordia de Dios? ¿Y qué es la misericordia de Dios? Y la reunión se fue a más de 2 horas. Algunos que dudan, convencerlos. Gloria al Señor, ahora que vi al hijo mío. Papá, estoy leyendo un libro en el que el autor propone esto y habla de esto, y ¿tú qué piensas de esto? Bueno, gloria al Señor, tú eres el hijo mío, pero pues tengo que ministrarte. Y también se extendió por más de 40 minutos, una sola pregunta. Algunos que dudan, convencerlos. Judas aquí empieza refiriéndose a aquellos hermanos que son permisivos a la seducción. Permisivos a la seducción, en mayor o menor grado. Esa seducción viene de la falsedad de este mundo. ¿Y cómo es que ante esta realidad innegable, el otro hermano, la otra hermana, ha de proceder bíblicamente con aquel o aquella? Así es como podemos asegurar que Judas se refiere a los hermanos de la iglesia. Los lectores que son genuinos creyentes porque no han dejado de ser influidos por alguna corriente secular o de la falsa religión. Los que dudan. Según el verbo indicativo en el original, los neófitos. Los que andan y no saben ni lo que creen. Y usted y yo lo hemos oído. No importa que no le entiendas mucho, lo que tú tienes que hacer es hacerle así y ya. No es hacerle así. Ya después Dios te va a ir enseñando y te va... No es así. ¿De dónde sacaste esa enseñanza? Es una herejía. Es una mentira. No encuentra a nadie en la palabra de Dios, hablando en el plano evangelístico, evangelizando a alguien así. Mira, TVP, aquí hay agua, te voy a zambullir y no preguntes. Ahí después, poco a poco, Dios te va a ir diciendo cómo está la cosa. No. El Espíritu Santo redargulló el espíritu del etíope. Y después de bombardearlo con preguntas de quién habla aquí, el que escribe, ¿está hablando de sí mismo o de algún otro? Felipe no, está hablando, déjame decirte de quién está hablando. Está hablando del Todopoderoso Dios, el que murió en la cruz del Calvario. Aquel el que habló el profeta y se suelta. Entonces había en él un fuego. ¿Qué fuego era ese? El del Espíritu. Al grado tal que cuando van por el camino, Felipe, en el mensaje del Evangelio que me acabas de dar, dice que me tengo que bautizar. Ahí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? No, ahí no vemos a alguien. Bautízate. Tú bautízate, ya que te bautices, y ahí poco a poco Dios te va a ir revelando a ver cómo estuvo la cosa. No. Algunos que dudan, convencerlos. Son perplejos y vacilantes. Si usted tiene duda de por qué es tan importante la iglesia para el verdadero creyente, pregúnteme.
eso vamos a abordar las cartas a Timoteo. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La columna sostiene tu desarrollo espiritual. Y el baluarte te protege del mundo. Por eso es importante la iglesia. Porque no vas a poder desarrollar en tu vida en Cristo allá en los parques o en las reuniones sociales o en el SWAT-meet o en la playa. Necesitas la iglesia. No vas a poder desarrollar tu amor por Dios conviviendo con la familia, con los seres queridos todos los fines de semana. Necesitas la iglesia. Lo digo yo, no, lo dice la Biblia. Y no nada más es columna, es baluarte. Te protege. Te protege, ¿por qué? Porque en la iglesia no vas a tener ese tipo de amistades. Se supone. En esta iglesia no en esta iglesia. Esta es una iglesia elegida juntamente con nosotros. Entonces te protege de las malas influencias, te protege de las tendencias mundanas, te protege de la vida de pecado, de irresponsabilidad, y siempre vas a tener aquí enfrente a un inútil siervo de Dios que te estará predicando la Biblia. Por eso debes venir a la iglesia. Oh, no sabía, hermano, pues eres neófito, necesitas aprender. Entonces no seas orgulloso y acepta la instrucción. Titubeas, está indeciso, poco firme. ¿Será así usted? Tengo que decirle, la palabra de Dios describe que puede haber alguien así. Y también nos dice que al que sea así, como verdadero creyente, hay que convencerlo. Convencer es persuadir con argumentos probados de verdad. Argumentos probados de verdad. No, un argumento probado de verdad no es, bueno, es que aquí no lo hacemos así. No, ese no es un argumento probado de verdad. Es un sesgo individualista y aislado de la verdad. Persuadir con argumentos probados de verdad para que una persona crea y decida. Para estos, la instrucción articulada y con paciencia para dar a conocer las verdades fundamentales de la fe cristiana. Algunos que dudan, convencerlos. Sigue diciendo el versículo 23, punto número 2. No, estoy todavía en el primero, espérame. Los que están en el fuego del error. Porque sigue diciendo, a estos salvad, arrebatándolos del fuego. Y mire, los hierros doctrinales de la falsa religión usan este versículo como lema evangelístico. Lo que vas a ir a hacer cuando hablas de Cristo y vas a ganar almas y vas a hablar del evangelio es arrebatarnos del fuego. Y tienes que agarrar y aunque no quiera, arrebátalo. ¿De dónde sacan esa estupidez? No. La carta está hablando de los que ellos son salvos. Por eso no los vas a arrebatar del fuego del infierno. Es el fuego del error. Los que están en el fuego del error, cristianos que ya han caído en la seducción, pero por quienes no hay que perder la esperanza para ayudarles a detener el espiral de herejía que bien puede destruirles su vida en este mundo. Hermano mío, ¿qué se vas a parar a decir eso? Pues es que creo que me vas a parar a decir eso. Hay un profeta que se llama Amós, inspirado por el Espíritu Santo. El 4:11 de la profecía de Amós dice: os trastorne como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra.
Y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Usted sabe cómo fue destruido Sodoma y Gomorra. ¿Cómo? Con fuego. Y la misericordia de Dios en ese diálogo con Abraham. Señor, ¿tendrás misericordia de la ciudad si hubiera 50? Sí, búscamelos. Y si me encuentras 50, no. Y así se va la escala, ¿verdad? Llegó hasta 5 y no los encontró. Amós refiere el juicio de Dios, que fue un trastorno para estas ciudades. Así fue como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y le está diciendo, y fuiste como un tizón escapado. ¿Quién fue el tizón que escapó del fuego? Lot. Lot era hijo de Dios. Lot era pariente de Abraham. Por misericordia la promesa del pacto abrámico. Dios tuvo bien sacar a Lot de Notemay. Lot era hijo de Dios. No lo sacó de Sodoma para que fuera de la simiente de Abraham, porque era de la simiente de Abraham. Salió corriendo como un tizón. ¿Qué es un tizón? Es una bracita, ¿verdad? Que a lo mejor brinca de la hoguera. Así fue como lo sacó. Pero mire, dice el versículo 12 del mismo Amós 4: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Lo sacó del error. Oh Señor, yo creí que eras un concepto religioso, así como los católicos allá cuando yo era católico. No, no es así. No, pues yo que creí que si era eso de que Dios sabe, pues que si era así. No, no es así. Estabas en un error. Oh, pues yo que creí que pues realmente el desarrollo ministerial era donde había unas 500 reunidos y había luces y sonidos y gente aquí transpirando. No, no es así. Algunos salva arrebatándolos del fuego, del error. Y hay más pasajes, pero por cuestión de tiempo no voy a ver. Si quieren notarlo, vea primero los Corintios 3, versículos 14 y 15, eso está en el Nuevo Testamento, pero es muy amplio para... Ya vimos a los que dudan y ya vimos a los que están en el fuego del error. Y luego sigue diciendo el versículo 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego, dice, y de otros tened misericordia. Usted ya está viendo entonces 3 grupos diferentes entre los cristianos, por los cuales Judas llama a los cristianos a considerar. Hay algunos que dudan, hay otros que están en un error y también hay otros por los que ni hablar. Solamente tenemos que tener misericordia de ellos. Aquellos hermanos que no están dispuestos a escuchar consejos ni recriminaciones. Hermano, mire, venga para acá. Es muy importante que... No, yo sí soy. Pero mire, hermano, déjeme mostrarle aquí. Sí, yo he leído ese pasaje. Bueno, tendrá bien considerar, no. Aunque diga ahí, yo digo que no. Para mí no es así. Pero, hermano, es que no está viendo aquí en blanco y negro lo que la palabra de Dios dice. Sí, yo lo estoy viendo. Pero para mí no es así la cosa. ¿Es hermano? Dice la palabra de Dios que sí. Y de ellos hay que nada más tener misericordia. ¿Verdad? Otro de mis tíos que ve ayer es pastor. Sirvió como copastor en esta iglesia como unos 6 o 7 años y ya murió el que era el pastor ahí. Y ya ahora él es el pastor. Y se acerca a mí como preguntándome por cuestiones ministeriales.
me dice, no, pues ¿tú cómo le haces con alguien? Y me empezó a dar la lista, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? Eso voy a predicar mañana, Dios mediante, tío. Mira lo que dice aquí Judas 23. A otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia. Ese que me estás escribiendo ahorita es uno de los que hay que tener misericordia. Aquellos hermanos que no estén dispuestos a escuchar ni consejos ni recomendaciones. Por el contrario, han caído ya tan bajo en su seducción, y los herejes ya han comido convicciones que pudieron haber en un momento dado haber adquirido, y se resisten en rebeldía. ¿No? Simplemente para no abandonar la perversa doctrina. Preferencia, simpatía, lo que usted quiera mencionar, pero no lo quieren abandonar. Ante estos, para los que hemos de ser misericordias, estaremos ante una oportunidad inmejorable de practicar misericordia. Pero dice, con temor de contaminación, aún con las ropas, con la corrupción de sus ropas. Porque en ese ejercicio de misericordia, de consideración, es posible que alguna de las ideas de aquel me vayan a causar comezón a mí también. Fíjate que eso nunca lo había pensado. Y como que el pastor esto, como que el pastor aquello, ándale. Por eso dice, ten misericordia de ese que está, de ese hermano que es completamente rebelde, pero con temor. Con temor. Estamos hablando de nuestro proceder según lo que el Espíritu Santo le dice a Judas que escriba, para que usted y yo hoy día lo estemos escuchando. Al único y sabio Dios. Número 2. Sigue diciendo el versículo 23. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Número 2. Aborrecer la ropa contaminada por ellos. ¿Por qué menciona ropa? ¿Qué acaso quiere decir que de aquel que debe tener misericordia, que sé que es rebelde y que sé que es contumaz y que es terco y nomás no entiende? Dice que aborreciendo su ropa. ¿Qué querrá decir eso de su ropa? ¿Será que ni el salmo le salva, ni el tie reforzado, ni el creyente que camina por las sendas de la transformación y de la consagración constante tiene ropas limpias? Y para poder entender entonces a qué se refiere Judas cuando dice la ropa contaminada por ellos, mire, vamos a apoyarnos en lo que dice Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Gloria a Dios, la iglesia. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista ropas, ¿verdad? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y mire, es Juan ayudándonos a interpretar, Judas. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando menciona ropas contaminadas? Acciones perversas, acciones ajenas a la piedad.
Es ese hermano que todavía se alcoholiza. Ese hermano que todavía fuma. Ese hermano que todavía dice leperada y media. Y le salen como sin nada. Es ese hermano o hermana que trae pensamientos perversos en su mente. Sucios o lascivos. Ropas contaminadas. Vemos entonces que es el símbolo de impureza y de indigna conducta. El mismo Juan le escribe así a la iglesia, a una de las iglesias ya en Apocalipsis 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, dice, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y bueno, me podría apoyar en Zacarías 3, versículo del 3 al 4 y otros textos, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Aborrecer la ropa contaminada por ellos. No lo tengo en mi bosquejo, pero por alguna razón vino a mi mente y yo creo que es intención de Dios que lo diga. Chismes. Es una hermana, hermano, con el que siempre me he llevado muy bien. Es un chismoso de primera, una chismosa de primera. Yo pregunto, ¿será eso ropa contaminada? ¿Qué contestaría usted? ¿Será ropa contaminada, sí o no? Hay que cuidarnos de esa ropa contaminada. Y tengo que decirlo, hay algunos chismosos que no se sienten muy a gusto ya platicándonos los chismes a nosotros, pero de todas maneras no se aguantan. O sea, como tenemos que ser misericordios con ellos, damos ese espacio. Bueno, está bien, pues está bueno, sí, yo te caigo para echarnos la carnita asada. Y ya aquel o aquella ya no se siente tan a gusto, porque aparte pues ya eres de otra iglesia, no sé qué pensarán, ¿verdad? Ya no lo hago abiertamente, ¿verdad? Pero todavía la sueltan, pues. Mira, o sea, yo sé que a ti no te importa y pues yo creo que pues no es para que lo sepas, ¿no? No quiero saber. Sí, yo sé que ya tú no te interesa nada de eso, pero ¡pam! Se la suelta. Y hasta lo deja con el taco así, ¿verdad? Y está masticando y está viendo, ya está maquinando el pensamiento, lo que le soltó. Y entonces no se aguanta. Y en lugar de rechazar esa ropa puerca, esa ropa perversa, esa ropa contaminada. ¿Y quién estaba ahí cuando te dijo, ¿cómo es posible? Aborrecer la ropa contaminada por ellos. Número 3. Al único y sabio Dios, dice el título del mensaje. Ya se va a despedir Judas. Al poderoso, al único y al sabio. No, perdón, y al sabio y al Salvador. Qué currículum, ¿no? Cuando termina el versículo 23, que a la letra dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Viene el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es poderoso, es único, es sabio,
Salvador. Poderoso, poderoso. Pregunta el salmista ya en 24:8, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Qué descripción? Imagínese este pasaje entonado por un coro de unos 3,000 cantores y unos 150 instrumentos. No sé si estarían en voces donde preguntaban las contraltos y las sopranos, ¿quién es el Rey de gloria? Y contestaban los bajos y tenores, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Es que todavía seguimos pensando que Dios es un minusválido allá como el Matusalén con un montón de riumas y un bastoncito en la mano y canas largas de barba y de cabello. No, tenemos un Dios poderoso. Es un Dios poderoso. Único. El testimonio lo encontramos en Deuteronomio 6:4. Y la familia McKinney ya tiene la mesusa, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Uno es. El testimonio que el evangelista Juan registra ya en 5:44. Dice 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer pues? Dice, ¿cómo creer vosotros? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Dice Dios único. Dios único. No hay espacio en la adoración del verdadero creyente para más de un Dios. Es único. Pero también dice que es sabio. Él es la sabiduría. El testimonio que deja Santiago allá en el 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto. Oiga, Dios sabe que cuando se encuentra uno con pasajes como estos solamente puede quebrantarse. Pero la sabiduría que es de lo alto. Es más, vamos todos ahí. Abra su Biblia. Santiago 3:17. Búscala. Santiago escribe y dice, pero la sabiduría que es de lo alto. Podríamos ponerle ahí 2 puntos. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué le puede agregar a esa descripción? Esa es la sabiduría que usted aplica y practica en sus decisiones, en sus juicios, en sus consideraciones, en sus meditaciones. Si no, entonces no es sabiduría de lo alto. ¿Será sabiduría de la comadre? ¿Será sabiduría del hermano, del pastor?
será sabiduría del líder de opinión del programa o el influencer ese que ya tiene millones de seguidores. Pero si no cumple con este perfil de sabiduría, no es sabiduría de lo alto. Y yo le pregunto, si no es sabiduría de lo alto, ¿qué tiene que hacer un verdadero creyente entreteniéndose en esa sabiduría? Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No puedo agregar nada, está completo. Sería redundar en lo que ya se dijo. Así dice Judas que es nuestro Dios. ¿Tu sabiduría será mejor que la de Dios? Pregunta. ¿Te alcanzará para jugar una partida de ajedrez con el Señor? No, Señor, déjame decirte, mira, esta pieza te la voy a poner aquí porque aquí va a ser eficiente mi jugada. Gracias. Y esta movida que hiciste aquí, no me importa que lo hayas hecho. Mira. Con tu micrométrica sabiduría de mosquito, pretendes altercar con la sabiduría de Dios. Es que es una sabiduría, le digo, solamente puede quebrantarse. Agarra este versículo y que sea su parangón, aquello con lo que compara sus decisiones. Y una vez que decida, diga, a ver, ¿estoy cumpliendo con lo que dice este versículo? Es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, de buenos frutos, no hay incertidumbre ni hipocresía. Entonces adelante, avanzo. Porque será sabiduría de Dios. Cualquier otro remedio no lo será. A ese es el sabio al que se refiere, a que se está refiriendo Judas. Y termina ahí diciendo Salvador. Por si necesitásemos otro garrotazo. Salvador. Y oiga, cuando hablamos del Salvador, ¿a usted qué versículo se le ocurre? ¿Cómo describimos lo que Judas está, o cómo reforzamos lo que Judas está revelándonos? Precisamente para que su concepto quede firme en el espíritu y en la convicción y en la conciencia del creyente. 1 Timoteo 1:1. Y Dios mediante vamos a predicar ese versículo la semana que entra, si escrita nada más lo vamos a citar. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Es que mire, el título de Dios ya es sobradamente, superlativamente e incomparablemente importante. ¿Estará usted de acuerdo? ¿O qué otro título le podría venir mejor a Dios? ¿Se acuerdan cuando Isaac nos enseñó los nombres de Dios? El fuerte y valiente, el todopoderoso, el proveedor. Dios, en ese tenor está Pablo diciendo, Dios nuestro Salvador. ¿Qué título? Y luego dice, del Señor Jesucristo. Estoy en 1 Timoteo 1:1. Nuestra esperanza. Nada más Timoteo 1:1, hermano, probablemente nos tome dos mensajes. Así es que ténganlo en mente, porque así como Judas lo describe, por la gracia de Dios vamos a poder abordarlo a partir del domingo que viene. No falte, no se quede en casa. El único y sabio Dios, número 4 y punto concluyente. Por si no fuera suficiente, ahora estamos en la despedida. Judas se está despidiendo, es el último versículo de su carta.
Gloria, majestad, imperio, potencia y eternidad. Wow. Judas va a descartar cualquier posibilidad de confusión en sus lectores. ¿Y cómo va a hacerlo? Causando una relevancia que haga destacar la identificación del Dios Todopoderoso del cual ha estado él escribiendo. Es su despedida, es esta su doxología, los atributos divinos que se van a enlistar a continuación. Vamos, tendría que ser una persona ajena a la razón para poder decir, no entiendo a quién se refiere, porque dice el versículo 25, que es el último de la carta: al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Ya dijo que es el único, que es el sabio y que es nuestro Salvador. Pues ahora dice que sea gloria. Gloria. ¿A qué gloria se refiere? El lugar o estado reservado para quienes gozan de reputación esplendorosa. Es lo que querría decir una definición del original. Y nos podemos apoyar en Pablo. ¿Por qué? Porque el 11:36 de Romanos nos da una buena referencia. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Usted y yo tenemos que tener cuidado para que no nos sorprenda Dios diciendo, porque de mí, y para mí son todas las cosas. Estaré tratando de vanagloriarme, porque a renglón seguido escribe Pablo y dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Después de mencionar la gloria, Judas menciona la majestad, condición de aquel que despierta o inspira admiración y respeto. Hermano, ¿qué majestad tenemos usted y yo? Pues es lo que yo digo, ¿verdad? Pero se fija que en la falsa religión se da mucho eso. ¿Cómo tratan al líder del Vaticano? Antes Francisco dicen que no deja que le bese el anillo, ¿no? Que saca la mano cuando menos. La quita si le quieren besar el anillo, pero otros jerarcas de ahí no le besan, ¿verdad? Y así varios, que bueno, ¿para qué los mencionamos? No vale la pena. De repente se tienen las conferencias donde el grupo de 3 o 4 conferencistas ahí, pues hasta los atienden diferente, ¿no? No, si tú eres de los predicadores, pasas al salón que está allá. No comes aquí con todos los demás, ¿no? Ya a ustedes se les preparó algo especial. ¿Y aquellos aceptan la distinción? Bueno, sí, claro, vamos para allá, pues. Y se acerca el iluso, ingenuo. Oiga, pastor, yo quería preguntarle. Después de la cena. Si quieres, mañana te veo después del almuerzo, porque ahorita vamos a cenar y vamos a cenar allá. Ustedes sabemos que no aplica. Venimos de Colombia, ¿no? Venimos decían en la denominación. No, espérate, al apóstol no me lo perturbes porque él viene de Colombia y pues... Es más, no vas a tener consultas. Condición de aquel que despierta o inspira admiración y respeto. Isaías 2:10. Métete en la peña, escóndete en el polvo,
de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Es que el resplandor de la majestad de Dios es para que usted y yo nos escondamos. Dice, bueno, pues hermano, a mí no me ha tocado como la majestad sin resplandor de la presencia de Dios. ¿Sí? Exponte a la presencia de Dios en oración. Y cuando haya pasado 1 hora o 2 ahí, no te hayas podido levantar porque Dios te tiene verdaderamente cautivo de ese resplandor, entenderás el resplandor al que se refiere Isaías. Judas lo sabe y por eso dice, no da más su gloria, pero su majestad. Por eso dice, temible de Jehová y del resplandor de ¿qué? De su majestad. Imperio. ¿Sí ve que ahí dice Judas, verdad? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio. Organización en la que una entidad extiende su poder y dominio sobre otra similar o de inferior condición, a la que impone su autoridad. Pero tratamos a Dios como amuleto. Y de Dios es el imperio. La soberanía es de Él. Yo soy un hijo de Dios, un súbdito de Dios, un esclavo de Dios. Lo que tú digas, Señor. No, ¿oh, tú dijiste eso? A veces me hace que el pastor como que... Para mí que no interpretó bien ese texto. Si es que yo voy a estudiar y mientras no me diga a mí el Señor otra cosa diferente, yo... Es que no estás reconociendo la autoridad del imperio, del soberano. Y esto es algo que Judas le dice a los hermanos. A los hermanos, se está despidiendo de los hermanos. ¿Y qué me dice de la siguiente potencia? Gloria al Señor que nosotros tuvimos oportunidad de meditar en este versículo en el que me apoyé en esta oportunidad. Bueno, de uno de los tres, porque potencia es el trabajo que se realiza por unidad de tiempo, la capacidad que tenemos para ejecutar algo o producir un efecto. Y tenemos que apoyarnos en lo que Pablo le escribe a los hermanos en Colosas. En 1:11 de Colosenses dice clara y contundentemente, fortalecidos con muchas ganas, no, échale ganas, pamplinas, secularismo, con todo poder, dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Usted percibe cierta capacidad para hacer algo en la obra de Dios. Dele gracias a Dios porque Él fue el que lo hizo apto. Y el 29, que fue aquel versículo que aprendimos, creo que nos tomó 2 miércoles estudiarlo, frase por frase. Para lo cual también trabajo, luchando, según mi fuerza de voluntad, según las ganas del líder, según cuántos vengan a la actividad y cuántos se junten. No, según qué dice ahí. Según la potencia de quién? De Él. Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Por eso digo, hay que darle gracias a Dios.
nos hizo aptos por su gracia, no porque yo fuera diestro, pues su gracia es la que me hizo apto. No, yo no tengo ni debo. Cuando Dios me hace apto, ¡pum!, funcionó. ¿Por qué? Porque no es mi potencia, es el poder de Dios que obra poderosamente en mí. Está diciendo Pablo a los de Colosas. Y eternidad. Lo que mencionaba en el boletín, en el editorial del boletín. Porque si hemos de considerar la eternidad como concepto, estamos hablando de espacio y tiempo que no tiene principio ni tendrá fin. ¿Y cómo puedo reforzar esa idea? Dirá alguno de los lectores de la carta de Judas. Porque ya dijo el único y sabio Dios, estoy en el versículo 25, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos, ahora y por los siglos. Amén. Es eternidad. Isaías 57:15 nos dice, es más, vamos a leerlo todos juntos. A ese sí lo voy a invitar a que lo leamos todos juntos. Sobre todo porque quiero llamar su atención a algunas letras mayúsculas que están ahí, en alguna de las palabras que vamos a leer. ¿Ok? ¿Todos están en 57:15? Leámoslo a una voz todos juntos. Dice la palabra de Dios, porque así dijo el alto y sublime. A ver, nomás están leyendo dos personas, los espero. Isaías 57:15. Todos a una voz, vamos a leerlo. Ahora sí dice la palabra de Dios, porque así dijo el alto y sublime. El que habita la eternidad y su nombre es santo. Yo habito la altura de la santidad y por él levantado y bendito el Espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién es este alto con letra A mayúscula y sublime con S mayúscula? El que habita en la eternidad, dice, y cuyo nombre es el Santo con mayúscula, el Todopoderoso. Judas está refiriéndose al Eterno. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. El que habita la eternidad. Si eternidad no tuvo principio ni tendrá fin, y ahí es donde habita, estamos hablando de la inmensidad inimaginable a la que Judas se refiere para decir, les escribí todo esto en nombre de ese, del que habita la eternidad. ¿Y por qué dice que habita la eternidad? Porque cuando el versículo 24 dice, y aquel que es, en la primera frase, brincamos a la última frase del 25, dice, ahora y por todos los siglos, amén. Juntamos esos conceptos. Y el que es que ha sido. Hablando desde la eternidad pasada. Ahora lo incluye el que es, que menciona el versículo 25. Y por todos los siglos es el que dice ahí, y por todos los siglos es el que será. Y ahí en ese pequeño punto, en la eternidad inmensa que no le vemos principio ni fin, ahí está la existencia de nuestro planeta. Y ahí en ese punto de nuestro planeta estamos ustedes y yo. Con todos nuestros problemas, todas nuestras cuitas, todas nuestras cargas, todas nuestras inconformidades, todas nuestras aspiraciones. Juan nos dice, no, atiende lo que te estoy enseñando porque te lo
te lo enseñé a nombre de este. Quiera Dios tener a bien tocar su corazón esta tarde. Concluyo. Cuando Judas escribió del Todopoderoso y lo identificó así en su carta, único y sabio Dios, lo hizo desde el versículo 24 para indicar que es el único. Y luego dijo que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Lo que Judas está diciendo, a nombre de quien te escribo todo esto, es porque Él es el único con el poder suficiente para guardaros sin caída y para, llegado el momento, presentaros sin mancha delante de su gloria. ¿Por qué? Porque para entonces se consumará la justificación que ya tuvimos en Cristo. Si usted ha estado esperando, confiando en cualquier otra persona, creencia, religión o secta para descubrir o definir cuál es su eternidad, usted debe saberlo ya. No hay otro. Hay uno que es eso, único. Y es el que usted ha estado escuchando en este mensaje. Si ha oído y ha sido receptor de la voz del único y sabio Dios, entonces el llamado es a arrepentirse y a creer para salvación. Y si usted es elegido de Dios, no puede resistirse. Se rinde. Se rinde. Si como creyente Dios le ha hablado, entonces ya sabemos cómo conducirnos con otros creyentes, de los cuales Dios nos reveló a través de Judas 3 diferentes tipos de creyentes. A lo mejor entre uno de esos 3 estoy yo, o está usted. Algunos que dudan convencerlos, a otros arrebatarlos del error, y de otros tener misericordia. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.